o Asia Menor, Grecia, comienza a desarrollarse el pensamiento racional. El hombre griego es el primero en entrar en la cultura occidental, entra en contacto con nuevas culturas, nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de entender el mundo, lo que provoca una crisis de valores. Esto dio paso a que el hombre se pregunte qué sentido tiene la vida, qué pensamiento es el acertado y cómo podemos entender la realidad y cómo podemos explicar la realidad del mundo. Influencias de otras posibilidades de vida hacen que Grecia comience a plantearse nuevas formas de vida y de explicarlas. Este momento se conoce como paso del mito al logos. Se considera lento ya que fue una evolución que tardó siglos en realizarse. Para poder comprender la filosofía debemos hablar del paso del mito al logos, es decir, para pasar o dar explicaciones de tipo mitológico a dar explicaciones de tipo racional. Los antiguos griegos se guiaban o encontraron una explicación ante sus interrogantes tomando como base los mitos. Los poetas griegos eran muy importantes ya que eran los encargados de divulgar los mitos. Los poetas más destacados de esta época son Homero y Hesíodo. A continuación les voy a hablar un poquito de esos dos protagonistas. Hesíodo escribió su famosa Teogonía, la cual relataba o explicaba el origen, ciertos acontecimientos del origen del mundo y del hombre, creando una genealogía de los dioses y a su vez demostrando o ordenando los mitos. Homero por su parte también fue un gran poeta. Ha escrito grandes poemas épicos según las creencias y los poetas eran los intérpretes de los dioses a través de los mitos que escribían en sus versos, los cuales transmitían a los antiguos griegos. Hesíodo fue un poeta griego. Después de Homero, es el más antiguo de los poetas helenos y durante buena parte del siglo XIX la crítica llegó a dudar de su existencia real. Aunque esta parece fuera de toda duda en la actualidad, la familia de Hesíodo estableció su residencia en Beocia, procedente de Cumas, lugar de origen de su padre. Poco se sabe de su vida. Parece que fue fundamental en ella la enemistad con su hermano Perses a causa de la herencia paterna. Homero fue un poeta griego que, en palabras de Hegel, Homero es el elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire. Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron, es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta tal punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Pero para entender mejor, vamos a definir el concepto de mito. El mito es un relato sagrado acontecido en un tiempo remoto en un pasado impreciso. Pero nos preguntaremos quiénes eran los protagonistas de los mitos. Los protagonistas eran los dioses, como muchos de nosotros sabemos, el más conocido e importante es Zeus. También otros protagonistas son los seres sobrenaturales. Hasta el siglo VII a.C., los hombres se iban a guiar por el mito, ya que les ofrecía una explicación sobrenatural ante sus interrogantes. Pero va a llegar un momento en el que el hombre se va a despojar de lo mitológico, ya que no le sirve como explicación ante el origen del mundo y el origen del hombre, y va a pasar a un pensamiento donde sus incógnitas tengan salida o respuesta. Este pensamiento es el racional. Que conocemos como paso del mito a logos no es un cambio drástico, pues a pesar de que hay un replanteamiento de ideas respecto a cómo entender el cosmos, este no dio final al mito, ya que continuaron. La filosofía solo era aceptada por un grupo de personas, mientras que el mito siguió desempeñando su rol en una aceptación cotidiana de la mayoría. Ahora bien, el movimiento inicial de explicación filosófica conservó muchas de las características que suelen encontrarse en el mito. Por lo tanto, el cambio ocurrido no desechó del todo muchas características del pensamiento antiguo, los cuales perduraron. Así que las variaciones ideológicas tomaron largo tiempo en consolidarse. La importancia argumentativa que tiene el mito fue una de las causas que impulsaron la aparición de la filosofía. Debido a esto, fue criticado fuertemente por los filósofos primitivos. Las explicaciones absurdas de la aparición del mito fueron una de las cuales que contribuyó a la decadencia. Por esta razón fue incapaz de satisfacer las incógnitas que alguien puede tener.
También los dioses mitológicos tenían limitaciones semejantes a la de los seres humanos, razón por la cual los filósofos utilizaron para poner en tela de juicio todas las doctrinas. Se cuestionaron tanto la concordancia filosófica como las normas morales que éste daba. Esto no quiere decir que los filósofos no dejaran de creer en divinidades, más bien le dieron un sentido lógico. El pensamiento lógico se fundamenta en dos partes. La primera busca un detenimiento de la verdad y ese es el modelo a seguir para llegar a una conclusión. Y la segunda va de la mano con la racionalidad y su tema principal es el pensamiento. Hoy en día los maestros tienen que valerse de experiencias, entre otras cosas, que desarrollan en los estudiantes un pensamiento. La razonológica es una ciencia, aunque muchos no concuerden, ya que estudia diferentes características del pensamiento. Entonces, en sí, el logos es el método que se emplea para diferenciar un argumento del incorrecto. Si lo pensamos de esta manera, este tipo de pensamiento es útil para ayudar a corregir asuntos de la vida cotidiana de las personas, porque se basa en la meditación de las cosas que nos rodean y a base de esto se puede sacar conclusiones. Claro está que estos procedimientos son de gran valor para la ciencia. Según creen algunos, esto contribuirá al mejoramiento del ser humano en la sociedad y en su trabajo dentro de la civilización, ya que se basa en las cosas que cierto individuo organiza en su pensamiento. Es por eso que la ciencia necesita de todos estos puntos para poder proponer teorías que estén bien argumentadas, es decir, basadas en el pensamiento racional o de la lógica. Muchos pueblos primitivos tienen ahora mitos. Si le preguntamos a cualquier miembro de la tribu del Amazonas sobre la creación del mundo, probablemente nos responderá con un mito en el que mezcla realidad con fantasía. Los pueblos de la antigüedad también lo tenía: Egipto, Babilonia, Israel, pero de ellas solo el pueblo griego fue capaz de pasar de la explicación míticas sobre el hombre y la naturaleza a otras científicas y filosóficas. De esta forma podríamos establecer una correlación entre el hombre primitivo que se encontraba en estrecha relación con la naturaleza. A este cambio de mentalidad se le llama el paso del mito, la explicación no científica a logos, la explicación racional. La mitología clásica es principalmente mitología griega. Los romanos eran un pueblo menos imaginativo y más prácticos que los griegos. Roma conquista Grecia, pero se deja conquistar por la cultura griega. La recién evolución del mono al hombre nos obligó a creer y confiar que los mitos son indiscutibles. Sin lugar a duda, un mito es una creación que nos ayuda a interpretar los misterios del universo. La interrogante viene a ser una profunda mutación mental, que supone el paso del mito a la razón. Todo esto no se produjo repentinamente. Los primeros pensadores, ubicados en contextos diferentes, se dedicaron a la reflexión e investigación, pilares suficientes y necesarios que enmarcó al hombre griego que se interrogará, y da más importancia al porqué de las cosas, ignorando definitivamente el cómo. Todo esto nos lleva a manifestar que el desfallecimiento, el mito de la vida, da una poderosa arma que desde ahora el mismo hombre vivirá de forma permanente en la cercanía de su razón. Algunas obras literarias escritas son: primera, sobre la filosofía, Aristóteles. Es una crítica del pensamiento sobre el mundo de las ideas. Segundo, Aristóteles también. Aquí Aristóteles plantea 10 ideas que no pueden haber en la filosofía. Tercera, refutaciones sofísticas. Es una crítica a 13 errores filosóficos que hay en ella.